Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Copano.news. En turno. Indudablemente ustedes también nos han manifestado su impacto por las secuencias de Claudio Crespo, quien ha aparecido y en la luz aún más impactan, tomando en peso todo lo que tuvo como consecuencia el actuar de Carabineros durante aquel octubre. Es por eso que es importante entender y conversar de periodismo, decisiones editoriales y otro en estos tiempos donde también el periodismo está bajo la lupa y que también necesita ayuda. Así que siempre aporten a CIPER. Está con nosotros Pedro Ramírez para conversar acerca de todos estos temas. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos que estés. Y ahí es donde quiero partir. El tema de las filtraciones ha tomado el debate y es interesante saber cómo se toman estos desde CIPER. Cuando llega un material que no ha circulado públicamente y que puede tener gente afectada o que puede haber manifestaciones sobre esto, porque de seguro deben tener muchas carpetas que dicen esto es lo que descarta. ¿Se descarta más de lo que sale a la luz? Sí, sí. O sea, lo que pasa es que uno siempre está iniciando investigaciones a partir de datos precisos que nos llegan, ¿no? Evidencia, documentos, testimonios. Pero no todas terminan finalmente en un reportaje porque no cumplen con el rigor que se requiere, porque muchas veces no se puede llegar a ese documento clave que prueba lo que estamos diciendo. Y en CIPER lo que hacemos fundamentalmente son reportajes de investigación, aparte que también tenemos notas de actualidad sobre algunos temas que nos interesan, que tienen que ver con políticas públicas, afectación de derechos, etc. Pero nuestro fuerte es la investigación periodística y como tú sabes, la investigación periodística requiere de evidencia. Documentos que prueben lo que tú estás publicando y no solo de opiniones, ¿no? No se trata aquí de ir a buscar la opinión del señor de la UDI o del señor del PS, contraponerla y escribir un artículo sobre qué le parece a este medio el acuerdo por la paz de la Araucanía, digamos, ¿no? Entonces, ahí, perdón que me meta. Respetando ese tipo de periodismo, nosotros hacemos una cosa que es distinta. Sí, y ahí es donde me acuerdo de alguna escuela. Hay una norteamericana que dice si 3 personas te dicen lo mismo desde distintos lados y no tienen por qué tener algo en común, estás confirmando lo que pasa. ¿Y cuál es el método en ese sentido en CIPER? Bueno, ¿Hay método de chequeo de ese estilo? Nosotros trabajamos con un método que se llama hipótesis interpretativa, o sea, investigativa, y que en el fondo nosotros, frente a un hecho específico, tratamos de elaborar una respuesta posible y salimos a buscar los documentos, los testimonios que ratifiquen esa hipótesis. Ahora, el método de trabajo de CIPER es especial porque nosotros salimos a tratar de buscar todos los testimonios, entrevistas y documentos que prueben que nuestra hipótesis está equivocada, ¿no? O sea, en el fondo no nos quedamos tranquilos hasta agotar todas las posibilidades de que nos digan, no, lo que ustedes están reporteando no está bien, está equivocado. O sea, le damos todas las oportunidades a la contraparte de que nos presente los documentos, las evidencias que indiquen que nosotros estamos mal. En este caso, por ejemplo, tú mencionabas el tema de los videos del comandante Claudio Crespo, del exteniente coronel de Carabineros, y nosotros ahí nos comunicamos con su defensa 4 días antes de la publicación y le dimos todo el tiempo para que pudiera reaccionar a los videos que nosotros íbamos a publicar, cosa que su defensa no hizo, no quiso participar en el reportaje. Pero en CIPER nunca publicamos algo o llamamos a alguien para decirle, mire, en 5 minutos más vamos a publicar, respóndanos así prácticamente poniéndole una pistola en la cabeza, digamos. Entonces, este método de trabajo es largo y es caro, ¿no? Porque evidentemente significa tener un periodista o un equipo de periodistas trabajando 2 o 3 semanas, a veces mucho más, ¿no? Revisando distintas bases de datos, distintos documentos, y es lento, pero requiere mucha rigurosidad, mucha paciencia y también creatividad, porque el periodista tiene que buscar la forma de dar con aquel documento que le está vedado, que está escondido, que está reservado, ¿no es cierto?, que está metido en una maraña de otros 3.000 documentos, ¿no es cierto?, y hay que dar con él. Entonces yo creo que se requiere mucha creatividad, mucha paciencia, mucha disciplina, pero también método, ¿no? En el periodismo de investigación esta cosa del olfato, la tincada, la corazonada, no funciona. O sea, nosotros no habríamos llegado a los videos de Crespo si es que no hubiésemos tenido un periodista que permanentemente y de manera periódica, no siempre, y asistía a las audiencias.
del juicio oral de Crespo por el caso Gatica, ¿no? Él está acusado de ser la persona responsable de haberle quitado la vista con una escopeta antidisturbios a Gatica. Y esa presencia permanente, ¿no es cierto?, sistemática de un periodista nos permitió saber que en ese juicio se habían exhibido estos videos. Por lo tanto, este es un material que fue aceptado como evidencia por el tribunal. Y esto es bien importante porque el abogado de Crespo, el señor Tustegui, ha hecho publicaciones en redes sociales diciendo que CIPER está publicando cosas que no tienen nada que ver con el caso. Se equivoca rotundamente, porque todos estos videos fueron presentados en el juicio oral y los jueces lo aceptaron como evidencia de contexto sobre cómo actuaba Crespo, ¿cierto? No necesariamente para culparlo o condenarlo por el tema de Gatica, pero sí para entender cómo funcionaba él como un alto oficial de Carabineros que tenía una responsabilidad importante operativa durante el estallido social en la zona de la Plaza Italia. Estamos junto a Pedro Ramírez conversando sobre cómo CIPER presenta la información, opera y el debate de los medios sobre filtraciones que por supuesto se ha ido prendiendo. Porque hay gente que plantea que al ser material que está en la calidad de vedado, de reservado, cruza una línea. O que otros pueden empezar a cruzar una línea de forma permanente. Ojo, gente con menos herramientas que CIPER. No, el periodismo de espectáculos, por ejemplo. Yo te diría que ahí efectivamente nosotros los documentos que nos llegan a través de filtraciones, o sea, de gente que tiene acceso a un documento que está en una investigación reservada, una investigación secreta, o que son propios de comunicaciones privadas entre personas, o esta grabación, por ejemplo, del caso Hermosilla, que dio origen a todo el caso Hermosilla, que es una grabación que hace una persona que participa en esa reunión, ¿no? No necesariamente es parte de una investigación reservada o secreta, pero sí es parte de las comunicaciones privadas. Nosotros lo tratamos como cualquier documento que le llega a CIPER, ¿no? Hay documentos que nosotros descargamos del diario oficial, de impuestos internos, del conservador de bienes raíces, del mercado público, que son bases de datos de la Comisión para el Mercado Financiero, son bases de datos que nosotros permanentemente estamos revisando. Y entonces cuando descargamos un documento, revisamos, ¿no es cierto?, la pertinencia del documento respecto a lo que estamos investigando, los datos que contiene, porque puede contener datos sensibles que no deben ser publicados, y cómo pueden afectar injustamente la imagen, la honra, la fama de una persona. Y ponemos todo eso sobre la balanza, ¿no? Y en el otro lado de la balanza lo que ponemos es el interés público sobre un tema que realmente tiene incidencia en el debate público. Y por lo tanto ahí se requiere, por una parte, estar permanentemente mirando aspectos técnicos de cómo se reportea, ¿ya? Y en segundo término, aspectos éticos de si vale la pena o no publicar esto, ¿verdad? Podemos estar demostrando con esto que hay una afectación de derechos, un incumplimiento de política pública, un financiamiento ilegal de la política, un caso de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría que aquí lo más importante es la integridad del periodista y particularmente de los editores, ¿no? Porque finalmente un periodista es una persona que está muy a merced de lo que el editor determine que se publique o no. Entonces esa integridad ética es la que en el fondo va a definir si lo que se publica, sabiendo que esto va a provocar un efecto enorme sobre una persona, vale la pena publicarlo o no, en el sentido de que lo que está en juego es una información que es relevante para el debate público. Estamos conversando con Pedro Ramírez, director del Centro de Investigación Periodística CIPER Chile, y quiero preguntarle lo siguiente, porque en este último tiempo hemos visto cómo las filtraciones han tomado los medios de comunicación, por ejemplo, lo de Carol Cariola, Iracy Hasler, Manuel Monsalve. ¿Cómo usted le podría explicar a la gente cuando hay una filtración buena versus una filtración mala? A ver, yo creo que hay cierto, o sea, yo creo que la gente se da cuenta cuando se está publicando un documento con información que realmente no es relevante para entender, para explicar el caso, por así decirlo, ¿no? O sea, no es relevante para entender, qué sé yo, por ejemplo, cuando se publica sobre un documento que son los chats privados los chats entre Hermosilla y Guerra, y hay alusiones al alcalde Carter, ¿no? O hay alusiones a Belín Matei. Yo creo que no se justifican, ¿no? Porque no tienen un impacto sobre el tema que nos convoca,
que es cómo Hermosilla utilizaba su carácter de funcionario público para, qué sé yo, apurar cosas que le interesaban a privados, como la arista de Parque Capital, este proyecto inmobiliario, o para nombrar jueces. Yo te diría que el caso Hermosilla, que parte de una grabación que tiene que ver con eventualmente delitos tributarios, lavado de activos, la importancia que tiene el caso Hermosilla es que lo que ha puesto sobre la mesa es todo el tema de la nominación de jueces y fiscales, aparte de fiscales judiciales también, ¿no? Entonces, los efectos más importantes del caso Hermosilla son la destitución de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. O sea, aquí hace un par de semanas atrás se allanó la Corte de Apelaciones, se allanó la oficina de un ministro de la Corte de Apelaciones, se incautó el teléfono celular de un ministro del Tribunal Constitucional, ¿sí? Y lo que se está buscando ahí es cómo Hermosilla y otros ministros intervinieron irregularmente en la nominación de 8 jueces y 3 fiscales judiciales, ¿no? Entonces, tenemos otro efecto de este caso es la suspensión del fiscal de Aysén, el señor Palma, ¿no? Y la investigación que se está haciendo ahora a las causas que llevó adelante el ex fiscal Guerra. Entonces, yo te diría que lo que tenemos acá es un caso en que la filtración nos ha puesto en un debate público sobre cómo se están nominando las autoridades del Poder Judicial y si las actuales autoridades del Poder Judicial tienen el mérito real para estar donde están, ¿no? Que este es un debate muy incómodo para la Corte Suprema y muy incómodo para la Corte de Apelaciones y muy incómodo para la Fiscalía. Para ¿no? esto, ¿usted cree que debería haber una legislación más estricta para que la Fiscalía tal vez no filtre información de investigaciones en curso? Mira, a mí la verdad es que como periodista, hace mucho tiempo atrás, durante el caso Penta y el caso SQM, ¿no? y también durante el caso Cabal, ¿verdad? Que son casos que fueron reporteados intensamente por CIPER, hubo una propuesta, ¿no es cierto?, de prohibir las filtraciones y castigarlas. Y alguien por ahí, me acuerdo, en el colegio periodista, dijo, no, esto va a matar el periodismo de investigación. Yo creo que pensar que el periodismo de investigación solo vive de filtraciones es un error rotundo, Claro. ¿no? O sea, no toda la investigación periodística se basa en filtraciones. Ahora, pensar que la normativa, la ley, va a impedir que los periodistas sigamos buscando información que permita aclararle al gran público, a la opinión pública, lo que está pasando con este tipo de casos que son importantes para la sociedad y que nos vamos a restringir de ir a buscar información que está con carácter de reservado, ¿no es cierto?, solo porque la norma lo establece de esa manera, es también un error. Nosotros, los periodistas que trabajamos en esto, no vamos a renunciar nunca a tener acceso a documentos, a información finalmente, datos que son relevantes para que la ciudadanía conozca los detalles de casos que son también importantes para la convivencia. La convivencia. Fíjate que lo que estamos hablando aquí, por ejemplo, es la crisis en que está inmersa el Poder Judicial producto del caso Hermosilla. Hemos visto, ¿no es cierto?, en el caso Cabal y en el caso Dominga, cómo parte de la familia Bachelet y parte de la familia Piñera pusieron bajo el riesgo de negociaciones incompatibles, ¿no es cierto?, o conflicto de intereses a la institución de la Presidencia de la República, ¿no? Entonces, yo te diría que, por ejemplo, nosotros en este momento estamos súper expectantes de conseguir los documentos. No sé si vamos a poder, porque me imagino que todos los periodistas están en eso, o los que le importan este tipo de temas, es cuál es el tenor de los antecedentes que presentó el fiscal Cooper al tribunal para que se permitiera la interceptación telefónica del principal asesor presidencial, del señor Crispi, ¿no? O sea, en el fondo, aquí hubo un juez de garantía que le permite a la Fiscalía entrar en el corazón de la Presidencia de la República. Y para nosotros como periodistas nos interesa saber cuál es el tenor de sus antecedentes, porque puede ser un escándalo que los antecedentes sean súper potentes para decir, ¿sabe qué? Si Crispi puede estar involucrado en un delito, pero también puede ser un escándalo que los antecedentes no tengan la potencia suficiente para justificar una intervención telefónica de esta naturaleza que afecta, como te digo, al corazón de la Presidencia de la República. Entonces, nosotros los periodistas nunca vamos a renunciar a conseguir información exclusiva, ¿no? Es como yo diría que es como un ataque casi a la ontología, ¿no?, del ser periodista y del periodismo mismo. Claro. Estoy muy de acuerdo contigo, Pedro. Y a juicio de usted, ¿quién puede determinar finalmente qué es algo filtrable y publicable? ¿Cuál es la diferencia en el periodismo? O sea, ¿es el periodismo quien lo determina? ¿Es la justicia o las audiencias? Bueno, en los países donde existe libertad de expresión, los que determinan lo que se publica son los periodistas, particularmente sus editores, los que definen la parrilla, ¿no es cierto?, de temas que uno le va a ofrecer al público. Y para eso tenemos una formación universitaria
donde se nos da, ¿no es cierto?, todas las herramientas éticas y técnicas para hacer un buen reporteo y para seleccionar correctamente la información que sí debe estar dispuesta para el público, sin afectar, como te digo, injustamente la honra, la imagen, la fama de las personas. Una vez que está publicado, en los países donde existe libertad de expresión, las personas afectadas o que se consideran injustamente afectadas pueden recurrir a la justicia, ¿no es cierto?, para solicitar que se condene, ¿no es cierto?, la mala publicación o la publicación que incumplió la norma. Pero el que tiene que definir lo que se publica o no se publica es el equipo periodístico, ¿no? Entonces, nosotros en CIPER tenemos una práctica que yo valoro mucho, y es que el equipo de CIPER no le rinde cuenta a nadie, ¿no? Tú sabes que CIPER es una fundación, no tiene dueño, no tiene auspiciadores tampoco, y nosotros no vendemos publicidad, y por lo tanto todo lo que CIPER publica lo define su director, que soy yo, con la editora, que es la Paulina Toro, y el equipo periodístico estrictamente. El directorio de la Fundación CIPER no tiene idea, incluyendo a la Mónica González, que es la gran fundadora y creadora de CIPER, ¿no?, que es la presidenta del directorio en este momento de la Fundación CIPER, y no tiene idea de lo que nosotros estamos reporteando, ¿no? Y no lo sabe hasta que se publica. Entonces, la responsabilidad es del periodista, y tiene que ser de esa manera en un país donde existe la libertad de expresión, ¿no? O sea, porque si no, ¿a quién le entregamos la responsabilidad? ¿A los jueces, a los abogados, a los fiscales? ¿No? Nosotros permanentemente estamos recibiendo críticas de gente que nos dice: oye, pero ¿por qué publican esto si no hay delito? Como si nosotros estuviéramos obligados solo a publicar aquello que es delito. No, porque hay una denuncitis. Bueno, Oye, en el sistema de medios tradicionales es como que, a propósito, le hago la desconfianza, es como que todo el mundo está en esa. Pero CIPER, y no es porque, yo creo, no es que lo haya buscado, es la bandera. Por su estándar. Sí, creo que, pero creo que esa denuncitis, en el caso de CIPER, no la podría parametrizar como algo negativo. Pero sí, en otros casos sucede lo de Mega, donde, por ejemplo, a Vinter le tiran lo que le tiraron y... Bueno, yo creo que aquí lo que importa es la pieza documental que prueba lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque tú puedes denunciar muchas cosas, pero lo que tienes que presentarle al público es evidencia, ¿no?, que demuestra que lo que tú estás diciendo es veraz, es correcto, Claro. que así sucedieron las cosas, ¿no? Y no solo que estás instalando un tema polémico controversial. El periodismo de denuncia es una cosa y el periodismo de investigación es otra, ¿no? O sea, nosotros podemos publicar una denuncia, o sea, un periodista puede publicar una denuncia hecha por un senador, por un diputado, por un empresario, sin saber si es cierto o no, y endilgándole la responsabilidad a ese senador, a ese diputado, a ese empresario. Él lo dijo, no lo dije yo. Él es el que acusa, ¿no es cierto? O sea, nosotros no hacemos eso. Cuando a nosotros alguien concurre a darnos un dato que puede parecer una denuncia, nosotros lo que hacemos es reportear para chequear si lo que se nos está entregando es cierto o no, ¿no? Y chequeamos además que esto tenga un interés público, ¿no? Vuelvo al caso de Claudio Crespo. ¿Por qué estamos publicando estos videos? Porque esta persona era el tercer hombre en jerarquía de la Prefectura de Fuerzas Especiales, a cargo de todas las operaciones en la calle, alrededor de la Plaza Italia, Claro. el estallido social. Y es una persona que, mira, la gente que ha visto los videos, hay gente que lo justifica y que dice así había que actuar, ¿no? Y aplaude a Claudio Crespo y lo declara héroe. Y está la gente que lo critica, ¿no es cierto?, por los excesos, las amenazas, etcétera, etcétera. Da lo mismo si tú lo aplaudes o lo criticas. Todos los que hemos visto este video sabemos que él incumplió la norma. Y puede que tú lo justifiques o puede que tú lo critiques, pero todos tenemos claro que él no cumplió con las normas. Y cuando el oficial de carabineros de más alta graduación que está en la calle no cumple con la norma, lo que está instalando es una cultura del incumplimiento. Y eso para nosotros es lo relevante en la publicación de los videos de Crespo, ¿no? Cuando él le arranca un mechón de pelo a una persona, se la muestra a otro carabinero y se ríen juntos, lo que él está diciendo a ese subalterno es: podemos arrancar mechones de pelo. Cuando él estrangula, ¿no es cierto?, y levanta a una persona, entonces lo que está diciendo es: esto se puede hacer. Es más, él estaba consciente de que estaba incumpliendo, porque cuando se le acerca un subalterno y le dice: se está quemando una persona, él le dice: ¿qué te preocupáis de huevadas? Que se queme el culiao. Tal cual, no sé, lo dice así, perdón el léxico. Pero, y además, inmediatamente le dice al subalterno: oye, esas cosas no hay que transmitirlas por la radio interna de Carabineros. O sea, él está consciente de que está incumpliendo y está intentando ocultar su incumplimiento y está involucrando a subalternos en el incumplimiento. Esa es la gravedad de lo que nosotros publicamos. Y usted puede estar de acuerdo con que él lo hizo muy bien, pero la verdad es que él incumplió la norma. Y lo que instala es una cultura del incumplimiento. Y por eso nosotros publicamos. Entonces, te pongo este ejemplo para decirte que la reflexión que hay al interior de CIPER frente a una denuncia
¿no es cierto? No es llegar y publicarla porque nos va a traer clics, nos va a traer visitas y va a monetizar, ¿no es cierto? Porque no, y se va a viralizar. No, la reflexión que nosotros hacemos es, ¿hay aquí una afectación de derechos? ¿Hay acá una afectación de la calidad de vida? ¿Hay acá una política pública que se está incumpliendo? Claro. ¿Hay acá un caso de corrupción? O sea, y cuando nosotros nos respondemos afirmativamente, ¿no es cierto? Recién ahí empezamos a trabajar en la investigación. Pedro Ramírez, director de CIPER, quiero hacer una pregunta filosófica semántica a propósito de lo que usted está planteando. ¿Qué es el interés público visto desde el periodismo, pero también como elemento social? Porque voy a pescarme como la literalidad de las palabras. Interés, que algo me interesa, y público a mucha gente. A mucha gente le interesa que viene Bad Bunny a Chile. Estoy literalizando el asunto. Solamente. Me informa que Supergrass viene el 28. O a la gente le interesa la nueva teleserie de Mega. Hay un interés público. Bajo esa misma lógica, ¿qué es el interés público? Porque si lo tomo literal puedo agarrarme de cualquier cosa. La farándula de interés público porque le interesa a una gran masa. A un gran público. Efectivamente, los temas de espectáculo, de cultura, de deporte, o sea, el fútbol es un tema que, como decía alguien por ahí, la cosa que más importa, o sea, de las cosas que no importan, la que más importa es el fútbol, digamos, ¿no? Que no tiene ningún impacto en la vida de las personas. Que sí lo tiene para mucha gente. Hay gente que sí, es claro, triste. Le cambias el ánimo. Sí, es cierto. ¿No? A mí tampoco me gusta, pero... No, yo soy muy futbolero, a mí me gusta mucho el fútbol. Lo que quiero decir es que hay cosas que realmente no van a impactar en la calidad de vida de las personas o en los derechos de las personas, que tienen que ver con si el actor X está pololeando o no con una influencer, o si el futbolista está saliendo con no sé quién, o si Colo-Colo contrató o no contrató al delantero argentino. O sea, claro, efectivamente ahí hay un interés público porque hay gente que requiere información sobre esas materias, le interesan. Claro, y uno ve los trending topics y ve que es la información que la gente está buscando. Yo te diría que ahí, incluso ahí, uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque hasta qué punto uno puede vulnerar la vida privada de ese futbolista, o de la polola, la novia de ese futbolista, o de ese actor de la telenovela, ¿no? Entonces, igual hay como limitantes éticas para ese tipo de interés público. Ahora, cuando yo hablo de interés público en los temas de CIPER, evidentemente estoy hablando a partir de la línea editorial de CIPER. A nosotros lo que nos importa son temas que afecten los derechos de las personas, que afecten afecten las políticas públicas, o que afecten la calidad de vida de comunidades, o que contengan corrupción, ¿no? O negligencia funcionaria. Sobre ese tipo de temas, ¿no? Nosotros miramos si son de interés público o no, entendiendo que hay otros temas como el fútbol, claro, o el espectáculo, que también despiertan interés público y necesitan un buen periodismo. Entonces, es decir, yo trabajé varios años en La Última Noticia y me tocó estar ahí cuando se reconvirtió la última de este diario, ¿no es cierto?, este matutino más popular, a un matutino que tenía harta fuerza en la Crónica Roja, ¿no es cierto?, a un matutino más preocupado de lo que pasaba en la televisión y en el área de los espectáculos. Y los colegas que desarrollan un muy buen periodismo para aquel que requiere saber y estar al día con el espectáculo. A La Última Noticia, yo no le conozco que le hayan enviado reclamos, ¿no es cierto?, rectificaciones, ¿verdad? Porque ellos, en el ámbito en que se desenvuelven, lo hacen muy bien. Y creo que lo que importa es la calidad periodística, ¿no? Y eso es lo que nos distingue además de la gente que publica cualquier cosa en redes sociales y que no tiene esta formación periodística profesional respecto de este cumplimiento ético, por así decirlo, ¿no? Entonces también de repente en los canales hay espacios de discusión, de debate, ¿no es cierto?, sobre temas de espectáculo, por ejemplo, donde hay gente que dice, oye, me están avisando por el celular, ¿qué tal? O sea, eso un periodista no lo puede hacer, digamos, ¿no? Porque tiene que confirmar si los datos que le están entregando son reales o no. Entonces, cuando hablamos de interés público, en el caso de CIPER, estamos hablando de este tipo de interés. En esa línea me quiero referir a las publicaciones que han tenido, porque claro, está el caso de Claudio Crespo, pero ustedes publicaron ayer un artículo titulado Democracia Viva, los chats de Daniel Andrade, que muestran que el trabajo de su fundación en los campamentos tenía objetivos políticos. Acá es una investigación que afecta a un miembro que era del Frente Amplio, que fue un caso de los más bullados del gobierno, artículo escrito por la periodista Macarena Segovia. Hay también un ánimo de CIPER que muchas veces se los trata de encasillar políticamente. Ustedes investigan, no importa qué partido, no importa qué tendencia. ¿Hay alguna conversación de equilibrio? Por ejemplo, a Daniel Matamala le critican mucho o para decir que es un periodista que busca los equilibrios, que un día hace una columna contra la derecha, otra contra la izquierda. ¿Hay una conversación de ese tipo diciendo, ¿sabes qué? Hemos hecho algo contra
muchos artículos, reportaje, investigación contra Hermosilla, también tenemos que hacer uno contra algo relacionado al gobierno para también hacer una especie de equilibrio, ¿o no es así? A ver, a nosotros lo que nos interesa es entregar información de calidad y que sea de interés para el público. Y por lo tanto, nosotros estamos conscientes que el periodismo de investigación no solo cubre noticias, sino que genera noticias, ¿no? Muchas veces cuando nosotros publicamos un reportaje, rebota, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Rebota en ADN, en BioBio, son las notas en de Canal réplica 13. que le hacen los otros Claro, medios. Entonces, CIPER publicó tal cosa. Le roba. ¿sí? No, No, porque le ponen el link a la nota. Es parte de nuestro la modelo, estrategia. porque en el fondo no todo el mundo lee CIPER. Si CIPER es muy fome, ¿no es cierto? Estos sabanazos, ¿no es cierto? Así, Siento que CIPER es muy 12.000. de nicho, tal vez. CIPER apunta a público que quiere estar bien informado, Sí. ¿no? Pero sí nosotros en los últimos años hemos desarrollado una serie de cápsulas y cosas más chiquitas que metemos en redes sociales, pero que siempre remiten a la publicación original donde están los documentos, donde están... ¿no es cierto? Porque en estas publicaciones pequeñas tú no puedes poner, no sé, la factura, el contrato, la boleta de honorario, el chat, ¿no es cierto? Porque estas son cosas muy rápidas que uno no va en el fondo la gente está todo el día haciendo así en el teléfono y tú estás tratando de que en un momento se detenga y mire y lea, ¿no es Sí, cierto? po. 10 segundos. Bueno, y de ahí que salte a la publicación de CIPER. Entonces, yo te diría que nosotros en CIPER tenemos una forma de hacer las cosas que es más seria, ¿no es cierto? Que tal vez es más formal y donde nosotros, en el fondo, nos interesa hacer rebote, porque además, a veces los colegas publican unas cosas que nosotros no hemos dicho, CIPER dijo y interpretan la cuestión a la pinta de ellos, ¿no? Pero en general ese rebote es muy bueno para nosotros, ¿no? Y es parte de nuestro modelo, ¿no es cierto?, de expansión que hace que más gente nos conozca y se haga socio. Ustedes saben que CIPER se financia con las donaciones que le hacen. En este momento tenemos una cantidad que bordea los 8.000 socios activos, ¿no? que están poniendo desde 3.000 pesos para arriba todos los meses para que CIPER pueda seguir viviendo abierto para todo el mundo. Entonces, en este modelo te diría yo que nosotros lo que más nos interesa es entregar información de calidad. Ahora, evidentemente también es parte de nuestra preocupación que la gente no crea que CIPER, ¿no es cierto?, es un nicho de izquierda o de centro derecha, ¿no es cierto? O sea, normalmente quienes más nos critican es el público de derecha más dura, que considera que CIPER es soviético, coreano del norte, ¿no es cierto? Pero ellos consideran que Entendido más- todo el mundo que Bueno, tenga, yo creo que discrepe de ellos sea eso. ¿eh? Yo creo que a ver, nos vamos a salir un poco del tema periodístico, pero yo creo que el purismo de la ultraderecha y de la ultraizquierda, ¿no es cierto?, genera esto de que cualquiera que no está de acuerdo plenamente conmigo no merece, ¿no es cierto?, mi reconocimiento y es un adversario al que yo debo atacar. Eso es lo que hace, ¿no es cierto?, que para republicanos y para libertarios sea muy difícil tejer alianzas, ¿no?, con el resto de la derecha, porque en el fondo su discurso es ellos están equivocados y el único que está iluminado por el Evangelio, ¿no es cierto?, somos nosotros. Y eso también pasa hacia la ultraizquierda, ¿no? Y por lo tanto no son nichos, digamos, sectores a los que CIPER quiere hablarle. Nosotros no nos interesa conversar con la primera línea, ni con los grupos anarquistas, ni con la CAM, ni con la UAM, ¿no es cierto? No son las personas a las que nosotros queremos informar. Pero sí nos preocupa mostrar un equilibrio, ¿no? Y por lo tanto yo te mentiría si dijera, no estamos preocupados. No, a veces, efectivamente, a veces nosotros estamos... hemos publicado 2, 3, 4 cosas que afectan a la derecha y sentimos la necesidad de tener que buscar algo, ¿no es cierto?, que pegue para el otro lado, porque también tenemos que no solo parecerlo, o sea, no solo serlo, sino que también tenemos que parecerlo, ¿no? Que es nuestra neutralidad. Los periodistas de CIPER todos tienen su ideología y sus gustos políticos, ¿no es cierto? Pero eso no los define como periodistas. Nosotros en CIPER, independiente de las cosas que preferimos en política o en religión, ¿no es cierto? Algunos son creyentes, otros no, algunos están a favor del aborto, otros no. Lo que importa, ¿no es cierto?, es la calidad de la información y entregar información que sea útil para las personas. Y eso es lo que nosotros trabajamos en CIPER permanentemente. Pedro Ramírez, director de CIPER, esta mañana con nosotros conversando y explorando este tema alucinante que tiene que ver con la filtración y el periodismo de investigación. Muchas gracias. No, gracias a usted. Yo creo que hablar de periodismo y de buen periodismo siempre es grato. Recordemos que pueden suscribirse a CIPER para que puedan ayudar. La suscripción es que usted paga para saltar un muro de pago y recibir algo exclusivo. No, aquí la invitación es hacerse
miembro de Zipper, no a la suscripción, sino que a la membresía. Y eso implica que tú pones un poquito de plata para que los contenidos de Zipper estén abiertos para todo el mundo. Entonces nosotros los invitamos a hacerse socios de Zipper. Lo pueden hacer en la página web de Zipper, ¿no es cierto? Ahí hay un botón amarillo arriba que dice hazte socio. Se pueden meter ahí, escoger como está en pantalla, alguno de los montos o elegir otro y hacer un aporte mensual. Hoy día yo te diría que el 85% de la operación de Zipper está financiada a través de estos aportes que hacen gente que cree que vale la pena que Zipper exista para que haga este tipo de periodismo sobre cosas que a nuestro juicio importan. Una pregunta final. 85% financiado por los socios. Y Sí. el otro 15% para transparencia total. Bueno, en la página web está transparentada todas las cuentas de Zipper, ¿no? Hay gente que cada cierto tiempo descubre, ustedes los financia Soros. Sí, nos financió hace como 4 o 5 años. Sí, ¿no es y cierto? Soros. Y está Es buena onda, y Soros. está publicado ahí, ¿no es cierto? Tipazo, Soros. Y hace mucho rato que no tenemos relación con la fundación, la Open Society, que es de Soros. Dejó de hacer nosotros cosas, la OSF, sí, y sobre todo en Latinoamérica. en Latinoamérica. Nosotros, el resto del financiamiento proviene de un aporte que nos hace anualmente la Universidad Diego Portales, un aporte que es, digamos, de uso, digamos, nosotros definimos en qué lo podemos usar, para pagar sueldo, para pagar infraestructura, qué sé yo, internet, teléfono, etcétera. Otro recibimos también un aporte de la Fundación Henry Ball y también recibimos un aporte de la Fundación Packard, la Fundación Norteamericana. Y por otra parte también nosotros hacemos un diplomado que nos genera ingresos, un diplomado de periodismo de investigación que ha sido muy exitoso, ya vamos hacia su 8ª versión. Lo hacemos con la UDP, en la Facultad de Comunicaciones. Y también tenemos los ingresos por nuestros libros, Lo mejor de Zipper, que por derecho de autor nos generan algún tipo de ingreso. Y a veces hacemos algunos talleres también, algunos son gratuitos, la mayoría. Bueno, el festival sí, Pero no- también. Y el Festival Zipper, que es puro gasto, pero que vale la pena. Yo creo que sentarse marketing. 2 días a hablar de buen periodismo e invitar a periodistas de La Tercera, El Mercurio, ADN, Bio, o sea, de todos los medios y que estén ahí dispuestos a hablar de periodismo, traer un par de figuras de afuera, yo creo que es súper relevante porque a Zipper también le importa que se mejore el periodismo en general, digamos, Claro. hacer un aporte en ese sentido. Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por el espacio. Una charla para entender lo que está pasando. Esta fue la conversación de hoy en Copano.news. En turno, el primer canal de streaming de Chile.